Hace 40.000 años, en lo profundo de una caverna europea, el fuego chisporroteaba con un sonido irregular. Las llamas bailaban y las sombras de los cuerpos se alargaban sobre las paredes de piedra húmeda. Allí, entre el humo y el olor a grasa animal quemada, un grupo de humanos, nuestros ancestros, observaba las figuras pintadas en la roca: bisontes, caballos, ciervos que parecían cobrar vida con cada movimiento de la luz. Era una escena cargada de misterio y simbolismo, una especie de teatro primitivo donde el arte, la supervivencia y lo espiritual se entrelazaban. Aquellos hombres y mujeres no podían imaginarlo, pero en sus huesos, en sus cabellos, en la sangre seca que dejaban impregnada en el suelo, estaba escondido un relato mucho más profundo que el de sus pinturas. Un relato escrito en la doble hélice del ADN. Hoy, miles de años después, la ciencia moderna ha logrado descifrar algunos de esos secretos. Y lo que revelan no es simplemente la historia de la vida, sino también la de la muerte, las migraciones, los encuentros y hasta las tragedias silenciosas que marcaron la prehistoria. Porque el ADN antiguo no miente. Habla de hibridaciones con otras especies humanas, de enfermedades que asolaban comunidades enteras, de linajes extintos y de costumbres que nunca quedaron plasmadas en piedra, pero que siguen registradas en la biología misma de quienes vivieron y murieron antes que nosotros. Pensemos, por ejemplo, en un hallazgo clave: el del niño de Lagarbello, en Portugal, de unos 24.000 años de antigüedad. Sus huesos sugieren rasgos de Neandertal y Sapiens al mismo tiempo. Un híbrido que confirma lo que durante siglos fue solo sospecha: que no solo coexistimos con los neandertales, sino que compartimos con ellos vida, sangre y descendencia. Su ADN, analizado siglos después de ser sepultado en aquella fría tierra, habla de un mestizaje que no fue excepción, sino regla. Y aún más revelador: hoy, en tu cuerpo y en el mío, persisten fragmentos de ese legado. Entre un 1 y un 3% de nuestro genoma sigue siendo neandertal. Es decir, los fantasmas de aquellos encuentros siguen viviendo dentro de nosotros. Pero no todo en el ADN son huellas de amor o cooperación. Los análisis genéticos de esqueletos hallados en cuevas de Siberia o en tumbas neolíticas de Europa también nos hablan de violencia. Sí, de violencia. De poblaciones enteras desplazadas, exterminadas o absorbidas por oleadas migratorias que borraban linajes completos de un territorio. El ADN antiguo revela silencios, familias enteras que desaparecen de un registro genético de un siglo a otro, como si hubieran sido borradas de la faz de la Tierra. Y ese borrado no fue accidental. Detrás de él hubo guerras tribales, luchas por recursos y choques culturales que hasta ahora habían quedado ocultos en las sombras de la arqueología. Lo fascinante es que cada uno de estos hallazgos surge no solo de la excavación de huesos, sino de la posibilidad de extraer de ellos material genético, una técnica desarrollada apenas en las últimas décadas y que ha abierto una ventana inédita hacia el pasado. De pronto, podemos leer lo que antes era invisible: las enfermedades que portaban, los parentescos dentro de un mismo grupo, la manera en que se transmitían costumbres y hasta los rastros de incesto o endogamia en ciertas comunidades aisladas. En la cueva del principio de esta narración, nadie sospechaba que las sombras del fuego eran también metáforas. Metáforas de un pasado lleno de secretos escondidos en las entrañas de su propio ser. Hoy, nosotros, con la ayuda del ADN, podemos hacer que esas sombras hablen. Y lo que dicen, créeme, es tan inquietante como revelador. Si quieres seguir explorando conmigo estos secretos escalofriantes de la prehistoria revelados por el ADN, acompáñame en este viaje. Suscríbete, porque lo que descubrirás a partir de ahora no solo cambiará tu forma de ver a los antiguos humanos, sino también tu forma de verte a ti mismo. Imagina una pequeña caverna en las montañas de Siberia. El viento silba en la entrada y dentro, protegida de las inclemencias del hielo, yacen los restos de una niña que murió hace más de 70.000 años. Fue encontrada en la cueva de Denisova, un nombre que hoy evoca uno de los descubrimientos más impactantes de la antropología moderna. Cuando los arqueólogos hallaron aquel diminuto fragmento de hueso, apenas un pedazo de falange, nadie podía prever que se trataba de una ventana genética a un mundo desconocido. Al analizar su ADN, los científicos descubrieron que no pertenecía ni a Homo sapiens ni a neandertales. Era otra especie humana, hasta entonces invisible, los denisovanos. Y lo más sorprendente: esa niña, con apenas unos años de vida, llevaba en sus genes la huella de un encuentro aún más inesperado. Su madre era neandertal y su padre denisovano. Un híbrido perfecto, un puente viviente entre dos linajes que hasta entonces se creían separados. El ADN antiguo había revelado no solo la existencia de un nuevo grupo humano, sino también la intimidad de sus vínculos. Esta historia nos muestra que la prehistoria no fue un escenario de aislamiento,
sino un mosaico complejo de encuentros, mestizajes y, en ocasiones, rituales que dejaron huellas silenciosas en los huesos. Porque el hallazgo no termina ahí. Al estudiar más muestras de ADN de restos similares, los investigadores encontraron señales de enfermedades heredadas, mutaciones en genes relacionados con la respuesta inmunológica, con la tolerancia a la altitud, con la resistencia al frío. Algunas de estas variantes genéticas aún sobreviven en nosotros, especialmente en poblaciones de Asia y Oceanía. Es decir, en tu cuerpo puede vivir todavía la memoria de aquella niña que jamás imaginó que su corta existencia marcaría para siempre la historia de nuestra especie. Pero hay un detalle aún más inquietante. Algunos de esos genes heredados de neandertales y denisovanos están asociados hoy a enfermedades autoinmunes, a la diabetes tipo 2 o incluso a depresiones recurrentes. Es decir, lo que en la prehistoria pudo ser una ventaja, resistir un clima helado, digerir ciertos alimentos, sobrevivir a una infección, hoy puede convertirse en una carga para la salud moderna. En otras palabras, dentro de ti late un conflicto evolutivo que comenzó hace decenas de miles de años. Ahora, volvamos a la escena de aquella caverna. Imagina a los compañeros de esta niña. Tal vez lloraron su muerte, tal vez la sepultaron siguiendo un ritual sencillo, quizá dejaron junto a ella algún objeto simbólico, como se ha encontrado en otros enterramientos paleolíticos. Lo cierto es que no solo dejaron un cuerpo, sino una cápsula de tiempo biológica que miles de años después nos permite reconstruir su historia. Y esa historia nos enfrenta a una verdad incómoda. Somos herederos de un linaje de encuentros, de un mestizaje inevitable y muchas veces de enfermedades que aún arrastramos como cicatrices genéticas. Lo que late en tu sangre es un eco de la suya. Cada vez que un científico abre un laboratorio para secuenciar un fragmento de hueso, en realidad está devolviendo a la vida a esos ancestros olvidados. Si quieres seguir explorando conmigo estas huellas, acompáñame en la siguiente parte. Te prometo que la revelación será aún más perturbadora, porque el ADN de los primeros agricultores neolíticos nos muestra que no todos fueron bienvenidos en la nueva era de los asentamientos, y algunos fueron eliminados. Suscríbete y ven conmigo. Lo mejor y lo más oscuro de esta historia apenas comienza. Hace unos 7000 años, en algún valle fértil de Europa Central, un pequeño poblado neolítico se despertaba al ritmo de los animales domésticos. El humo de las hogueras se mezclaba con el olor de la leche hervida y el pan rudimentario. A simple vista parecía un lugar pacífico, una comunidad unida por la nueva revolución que cambiaría para siempre la historia humana. La agricultura. Sin embargo, lo que el ADN antiguo nos ha revelado es que bajo esa apariencia de orden se escondía un drama violento. El paso de la caza y la recolección a la agricultura no fue una transición idílica, sino un conflicto brutal. En yacimientos como el de Talheim, en Alemania, o el de Asparnschletz, en Austria, los arqueólogos hallaron fosas comunes con decenas de esqueletos, muchos de ellos con fracturas en el cráneo, huesos destrozados y marcas de flechas incrustadas. Durante mucho tiempo se pensó que se trataba de ataques aislados, pero al secuenciar el ADN de esos cuerpos, la historia adquirió otra dimensión. Aquellos esqueletos pertenecían a familias enteras de agricultores exterminados por grupos rivales. Y lo más inquietante, en algunos casos, los cadáveres muestran una ausencia significativa de varones adultos jóvenes. ¿Qué significa eso? Que probablemente fueron capturados o asesinados en enfrentamientos, dejando a mujeres y niños como botín o víctimas de una masacre planificada. El ADN confirma que estas matanzas no eran hechos fortuitos, sino episodios de limpieza poblacional, auténticas guerras por el control de las tierras más fértiles. El conflicto era inevitable. Los cazadores-recolectores que habían habitado esas regiones durante miles de años veían cómo los recién llegados, agricultores de Oriente Próximo, traían no solo nuevas formas de vida, sino también nuevas enfermedades. Sí, enfermedades. El ADN de algunos restos neolíticos muestra la presencia temprana de bacterias como Yersinia pestis, la misma que siglos después causaría la peste negra. Imagina lo que significaba para una comunidad de cazadores-recolectores entrar en contacto con patógenos frente a los cuales no tenían defensas. El resultado fue devastador. Aldeas enteras borradas del mapa, linajes genéticos que desaparecieron para siempre. Y aquí hay otro detalle escalofriante. En los huesos de algunas mujeres halladas en estos enterramientos colectivos, los estudios de ADN mitocondrial muestran que provenían de regiones muy diferentes a las de los hombres sepultados a su lado. En otras palabras, eran forasteras, probablemente mujeres raptadas en conflictos tribales y obligadas a integrarse a nuevas comunidades. Esto no lo pintaron en cuevas ni lo dejaron grabado en piedra.
Pero el ADN lo delata. Detrás del nacimiento de la agricultura hubo sangre, migraciones forzadas y dominación. Aquellos primeros asentamientos que solemos imaginar como cuna de la civilización fueron también escenarios de violencia calculada. Y tú, sentado hoy frente a la tranquilidad de tu mesa, eres descendiente directo de esa brutalidad genética. Lo fascinante es que gracias a la ciencia, esos episodios ya no se ocultan. Cada hueso secuenciado abre una grieta en el relato romántico de la prehistoria y nos muestra que nuestros ancestros no eran solo inventores de la agricultura, sino también verdugos y conquistadores. Si quieres continuar conmigo este viaje, no te detengas aquí, porque en la siguiente parte nos adentraremos en un hallazgo aún más perturbador: el ADN que demuestra la práctica de canibalismo ritual en algunas comunidades prehistóricas. Suscríbete y acompáñame, lo que viene es tan oscuro como revelador. Imagina la escena: una hoguera crepita en el interior de una cueva. El humo se acumula en las grietas de la roca y un grupo humano se dispone a repartir los restos de una cacería. Pero entre los huesos calcinados mezclados con los de ciervos y caballos aparece algo distinto. Fragmentos humanos con marcas de corte precisas, como si hubieran sido despojados de su carne con la misma técnica que se aplicaba a un animal de caza. Esto no es una recreación fantasiosa. En yacimientos como la Gran Dolina, en Atapuerca, se han encontrado restos de Homo antecesor con claras evidencias de descarnamiento y fracturas intencionales para extraer la médula ósea. Y lo escalofriante es que el ADN antiguo de aquellos huesos confirma que no eran animales confundidos con humanos, sino individuos de nuestra misma línea evolutiva, niños y adultos tratados como recurso alimenticio. ¿Fue hambre? ¿Fue ritual? La ciencia aún debate los motivos. En algunos contextos, el canibalismo parece haber sido una estrategia de supervivencia extrema, quizás en inviernos largos donde la caza escaseaba. Pero en otros casos, las huellas genéticas sugieren otra explicación: prácticas culturales con un trasfondo simbólico. El análisis de ADN de fragmentos hallados en el Cidrón, en Asturias, muestra que un grupo de neandertales fue descuartizado y consumido por miembros de su misma comunidad. No hay señales de guerra ni de invasión externa. Entonces, ¿qué ocurrió? Algunos investigadores proponen que se trató de un canibalismo endogrupal, es decir, comerse a los propios muertos en un ritual que mezclaba la necesidad con la creencia de absorber la fuerza vital de los caídos. Otros sugieren que pudo ser un acto de desesperación durante un periodo de aislamiento y hambruna. Lo cierto es que el ADN reveló lazos familiares entre los individuos devorados. Eran parientes, tíos, hijos, madres. Eso añade un matiz aterrador. No hablamos de enemigos derrotados, sino de sangre propia convertida en alimento. Y aquí está la paradoja. Algunos fragmentos de ADN muestran que al hacerlo, pudieron transmitir patógenos entre ellos, enfermedades priónicas similares a la que hoy conocemos como el mal de las vacas locas. En otras palabras, en su intento por sobrevivir o ritualizar la muerte, sembraron en sus cuerpos el germen de la enfermedad. Cada marca de corte, cada fractura en los huesos es un susurro del pasado. Nuestros ancestros también conocieron la frontera difusa entre la necesidad y el horror. Y aunque hoy el canibalismo nos resulta inimaginable, el ADN nos obliga a aceptar que está enraizado en nuestra historia evolutiva. Esa doble hélice que corre en tu interior guarda el recuerdo de quienes alguna vez fueron presas de los suyos. Y quizá en cierto sentido sobreviviste gracias a ello. Lo inquietante es que no eran casos aislados. En cuevas de Francia, Croacia y hasta en el lejano Pacífico, los rastros genéticos siguen apareciendo, confirmando que esta práctica fue más común de lo que quisiéramos admitir. La prehistoria, vista desde el ADN, no es la historia romántica de hogueras y cacerías, sino también un escenario donde la línea entre el alimento y el pariente podía desdibujarse en cualquier momento. Si quieres seguir conmigo, no apartes la mirada ahora, porque en la siguiente parte viajaremos hacia otro secreto que el ADN ha revelado: las huellas de plagas y epidemias que arrasaron aldeas enteras miles de años antes de que existiera la escritura. Suscríbete y acompáñame. La prehistoria aún tiene muchas verdades oscuras que contar. Hace 5000 años, en una aldea neolítica de Europa, la vida parecía fluir con calma. Los campos sembrados, el ganado encerrado, los niños correteando alrededor de chozas de barro y madera. Pero de pronto, algo invisible comenzó a propagarse entre ellos. Primero fiebre, luego tos, después cuerpos debilitados que caían uno tras otro. No hay crónicas escritas de lo que ocurrió. No hay relatos transmitidos de boca en boca que hayan llegado hasta nosotros. Lo que tenemos son huesos enterrados con prisa, fosas comunes improvisadas y dentro de ellos un testigo microscópico: el ADN de los patógenos que los mataron.
La genética moderna ha logrado secuenciar bacterias y virus atrapados en los dientes y huesos de aquellos cuerpos. Y lo que encontró es sobrecogedor. En restos humanos de la Edad de Piedra tardía se identificó la presencia temprana de Yersinia pestis, la bacteria de la peste. Sí, la misma que siglos después provocaría la célebre peste negra en la Europa medieval. Esto significa que las epidemias nos acompañan desde mucho antes de lo que imaginábamos. Es más, aquellas primeras aldeas agrícolas, con su población más densa y su convivencia cercana con animales domésticos, se convirtieron en el escenario perfecto para que las enfermedades cruzaran la barrera entre especies. El ADN antiguo revela variantes de la peste que todavía no eran tan letales como las medievales, pero suficientes para diezmar comunidades enteras. Y no solo peste. En esqueletos de Anatolia y Escandinavia se han encontrado rastros genéticos de hepatitis B y de antiguas formas de tuberculosis, lo que demuestra que la globalización de los patógenos comenzó mucho antes de las grandes ciudades o del comercio internacional. Cada tumba nos dice que la convivencia con animales domesticados, ovejas, cabras, cerdos, trajo consigo algo más que alimento y abrigo. Trajo también el germen de la enfermedad. Y lo escalofriante es que el ADN de aquellos microbios aún tiene descendientes vivos. Algunas variantes que te protegen o te hacen vulnerable a enfermedades modernas provienen de esa batalla lejana. Es decir, tu respuesta inmunológica hoy está marcada por epidemias que asolaron aldeas hace milenios. Y como si fuera poco, el ADN de los propios humanos muestra adaptaciones sorprendentes. Genes que favorecían una mayor resistencia a infecciones, aunque a cambio aumentaban la probabilidad de enfermedades autoinmunes. Una lucha constante entre sobrevivir al presente y cargar con el peso del futuro. Ahora, imagina esa aldea neolítica, los cuerpos apilados, el silencio en las chozas, el miedo impregnado en el aire. No sabían que era un virus o una bacteria, pero lo intuían. Había una fuerza invisible que diezmaba familias y extinguía linajes. Y, aunque no dejaron palabras para contarlo, su ADN y el de sus asesinos microscópicos hablan por ellos. Hoy, cuando pensamos que las epidemias son algo moderno, el ADN nos recuerda que nacimos en ellas, que somos hijos de la enfermedad tanto como de la supervivencia. Si quieres continuar conmigo este viaje al pasado, quédate cerca, porque en la siguiente parte nos adentraremos en un misterio aún más perturbador. Como el ADN reveló casos de endogamia extrema en la prehistoria, mostrando comunidades atrapadas en su propio aislamiento. Suscríbete y acompáñame. Lo que viene es aún más oscuro y revelador. Imagina una pequeña comunidad aislada en lo profundo de un valle, rodeada de montañas imposibles de atravesar en invierno. Allí, hace decenas de miles de años, vivían unas pocas familias, compartiendo todo: el fuego, la caza, las alegrías y también su propia sangre. Durante mucho tiempo, los arqueólogos sospecharon que algunas poblaciones prehistóricas eran demasiado pequeñas para evitar el cruce entre parientes cercanos. Pero fue el ADN el que confirmó la magnitud del problema. Al analizar los restos de neandertales en la cueva de El Cidrón, en Asturias, los genetistas descubrieron que aquellos individuos eran familia. Demasiado familia. Los estudios revelaron altos niveles de homocigosidad, es decir, que sus genes eran extraordinariamente similares, un signo inequívoco de endogamia prolongada. Lo que el ADN nos cuenta es que aquella comunidad vivió atrapada en un ciclo de aislamiento, quizá 10, 15 individuos reproduciéndose entre ellos durante generaciones, sin posibilidad de renovar su linaje con sangre de fuera. Y las consecuencias eran devastadoras. La endogamia reduce la diversidad genética, lo que facilita la aparición de enfermedades hereditarias, deformidades físicas o problemas de fertilidad. En pocas palabras, esas comunidades estaban cavando su propia tumba genética, y no fueron los únicos. En Siberia, el ADN de restos denisovanos mostró el mismo patrón. Señales de endogamia extrema, como si una y otra vez la humanidad prehistórica hubiera quedado atrapada en rincones olvidados, repitiendo la misma tragedia. Incluso en Homo sapiens encontramos rastros de ello. Algunos esqueletos del Neolítico europeo presentan un genoma tan cerrado que parece el resultado de matrimonios repetidos entre primos, tíos y sobrinas. Lo más perturbador es que en algunos casos esa endogamia no fue solo consecuencia del aislamiento geográfico, sino también de normas sociales internas. Hay indicios de que ciertas comunidades restringían las uniones a pequeños clanes, quizá como forma de mantener un control sobre la herencia o los rituales. El resultado, sin embargo, fue siempre el mismo: cuerpos débiles, enfermedades invisibles, niños que morían demasiado pronto. Y mientras tanto, en otras regiones, grupos más abiertos al intercambio genético prosperaban, dejando descendencia que llega hasta nosotros.
Piensa en ello. Si estás vivo hoy, probablemente es porque tus ancestros lograron escapar de esa prisión genética. El ADN que corre en tu sangre es un testigo de supervivencia, una prueba de que en algún momento tu linaje eligió abrirse, mezclarse, migrar. Aquellos que no lo hicieron fueron borrados de la historia. Y aquí el silencio arqueológico es tan revelador como los huesos mismos. Comunidades que desaparecieron sin dejar rastro, salvo por un ADN que nos grita que el encierro genético fue su condena. La imagen es inquietante. Un grupo reducido mirándose siempre a las mismas caras alrededor del fuego, sin nuevos rostros, sin nuevas voces, hasta que poco a poco la debilidad biológica apagó la última chispa de su linaje. Si quieres seguir descubriendo conmigo los secretos más oscuros de la prehistoria que el ADN ha revelado, acompáñame en la siguiente parte, porque allí hablaremos de algo aún más inquietante: los niños enterrados con signos de sacrificio ritual y lo que sus genes nos dicen sobre el lugar que ocupaban en aquellas sociedades. Suscríbete y ven conmigo, porque lo que viene desafiará las imágenes más románticas que tienes de nuestros ancestros. La escena es estremecedora. Una fosa en el suelo, decenas de pequeños cuerpos alineados, algunos con collares de conchas, otros con marcas de cuchillos en sus costillas. El aire huele a tierra húmeda, a muerte ritualizada. Este no es un relato mítico inventado siglos después. Es lo que los arqueólogos encontraron en yacimientos como el de Alpuente, en España, o en contextos mesoamericanos mucho más tardíos, donde la costumbre del sacrificio infantil ha dejado huellas tangibles. Pero lo verdaderamente inquietante es lo que revela el ADN de esos restos. No se trata de niños escogidos al azar, sino en muchos casos de hermanos, primos, hijos de la misma familia. En otras palabras, comunidades enteras decidían entregar a su propia sangre a un acto ritual. El análisis genético de las tumbas de Caral, en Perú, o de Çatalhöyük, en Turquía, muestra que varios de los cuerpos compartían linaje materno. Esto sugiere que las familias mismas participaban en el sacrificio, quizá creyendo que así aseguraban fertilidad para las cosechas, protección contra las epidemias o la calma de fuerzas invisibles. El ADN, además, nos cuenta algo más perturbador. Muchos de esos niños mostraban signos de enfermedades hereditarias. Algunos padecían raquitismo, otros tenían mutaciones asociadas a malformaciones. ¿Fueron seleccionados por su fragilidad? ¿O se pensaba que al ofrecerlos se purificaba al grupo de un linaje marcado por la debilidad genética? Las respuestas no son definitivas, pero la coincidencia es demasiado clara para ignorarla. Ahora imagina la escena con todos sus matices: el silencio de los adultos alrededor de la fosa, los cantos rituales, el llanto apagado de los niños antes de ser sacrificados. Y lo más inquietante, saber que la decisión no provenía de extraños, sino de sus propias madres y padres, convencidos de que aquel acto era necesario para la supervivencia colectiva. El ADN conserva esas historias como cicatrices que no aparecen en las pinturas rupestres ni en las estatuillas de fertilidad, pero que siguen allí, escondidas en cada genoma infantil rescatado de la tierra. Y aunque nos escandalice, hay que recordar que para ellos la vida y la muerte estaban ligadas a un tejido simbólico que hoy apenas comprendemos. Es posible que en su cosmovisión, esos niños no murieran, sino que se transformaran en guardianes invisibles de la comunidad. Lo que sí sabemos es que generación tras generación, esa práctica dejó huellas genéticas, interrumpiendo linajes y modificando el rumbo de poblaciones enteras. Pensar en ello nos obliga a enfrentarnos con una verdad incómoda. La infancia, que hoy consideramos sagrada, no siempre lo fue. Y en el ADN está escrita esa historia de sangre. Si quieres seguir desenterrando conmigo los secretos más oscuros de la prehistoria revelados por la genética, no te detengas aquí, porque en la siguiente parte hablaremos de otro hallazgo aterrador: los esqueletos de guerreros caídos, cuyos restos nos muestran que la violencia organizada, la guerra como institución, empezó mucho antes de lo que creíamos. Suscríbete y acompáñame. La próxima revelación cambiará tu forma de entender el origen mismo de la violencia humana. El sol abrasador del Nilo reflejándose en el agua turbia. A lo lejos, un grupo de cuerpos yace abandonado en la arena. Cráneos fracturados, huesos atravesados por puntas de sílex, costillas perforadas por flechas. No hay duda, aquí ocurrió una matanza. Estamos en el yacimiento de Jebel Sahaba en Sudán, a orillas del río, hace unos 13.000 años. Durante mucho tiempo, los arqueólogos creyeron que se trataba de una emboscada aislada, un episodio de violencia puntual. Pero el ADN de esos huesos cuenta otra historia. Al analizar los restos, se descubrió que muchos pertenecían a familias enteras: padres, madres, hijos caídos juntos en la misma batalla. Y no era la primera ni la última.
El estudio genético muestra que varias de las heridas eran cicatrizadas, es decir, ya habían sobrevivido a ataques anteriores. Lo que el ADN revela es que aquella comunidad vivía en un estado de conflicto crónico, de guerra organizada. La razón: el río. En un clima cada vez más árido, el agua y la tierra fértil eran tesoros disputados. No hablamos de peleas individuales, sino de grupos que se enfrentaban una y otra vez por el control de los recursos. Aquí está lo escalofriante. El ADN de las víctimas muestra que no eran intrusos, sino miembros de la misma región, vecinos genéticamente cercanos. Es decir, la primera guerra documentada no fue contra invasores lejanos, sino contra los de al lado, rivales tan parecidos a ellos como nosotros a nuestros vecinos. Y las huellas genéticas van más allá de este valle. En Europa, por ejemplo, el ADN de la fosa de Thalheim, ya mencionada en otra parte de nuestro relato, revela que aquellos agricultores asesinados no eran forasteros, sino comunidades cercanas enfrentadas por territorios y poder. La guerra, entonces, no nació con los grandes imperios, sino con aldeas diminutas donde cada río y cada campo podían significar la diferencia entre vida y muerte. Imagina el rostro de uno de esos hombres, tensando el arco, sabiendo que al otro lado hay alguien que habla su misma lengua, que quizá comparte ancestros con él, pero que debe morir para que sus hijos sobrevivan. Ese dilema, tan antiguo como nuestra especie, quedó escrito en la sangre que hoy corre por tus venas. Y hay un dato aún más perturbador. En muchos de estos entierros, los niños pequeños aparecen con las mismas heridas que los adultos, lo que sugiere que no fueron víctimas accidentales, sino blancos deliberados. En la guerra primitiva no había piedad. Exterminar al enemigo significaba borrar su linaje. El ADN lo confirma. Comunidades enteras desaparecieron de los registros genéticos tras estas masacres. La guerra no fue un accidente en la historia humana. Fue, desde el principio, un patrón recurrente, un modo de organización que dejó huellas imborrables en nuestra biología y en nuestra memoria colectiva. Y si hoy seguimos construyendo ejércitos y fronteras, quizás sea porque esa herencia aún late en nosotros. Si quieres seguir en este viaje, no lo dejes aquí, porque en la siguiente parte hablaremos de otro secreto revelado por el ADN. Los movimientos migratorios masivos que transformaron continentes enteros y que en muchos casos fueron más invasiones que encuentros pacíficos. Suscríbete y acompáñame. El próximo capítulo te mostrará cómo la genética desvela que la historia de la humanidad es, en gran medida, la historia de los conquistadores. Imagina la estepa inmensa, un mar de hierba que se extiende hasta donde alcanza la vista. Allí, hace unos 5000 años, grupos de jinetes comenzaron a moverse como un río humano. Eran los pueblos de la estepa póntica, los antepasados de los llamados Yamnaya, que se expandieron desde el Mar Negro hacia Europa y Asia en una migración tan masiva que el ADN aún conserva sus huellas. Durante mucho tiempo, los arqueólogos discutieron si los grandes cambios culturales de la prehistoria, el surgimiento de nuevas lenguas, nuevas tecnologías, el carro de guerra, se debían a contactos pacíficos o a invasiones. La genética resolvió la duda. Fue lo segundo. Al analizar los huesos de miles de enterramientos neolíticos europeos, los genetistas descubrieron algo inquietante. En apenas unos siglos, los linajes paternos originales, los cromosomas y de los primeros agricultores de Europa, desaparecieron casi por completo, reemplazados por los de los Yamnaya. En otras palabras, aquellos hombres fueron aniquilados o desplazados, y las mujeres absorbidas por los recién llegados. El ADN cuenta una historia de conquista, no de convivencia. Y el cambio no fue menor. Trajo consigo no solo nuevas costumbres, sino también nuevas enfermedades, nuevas formas de violencia y una reorganización total de las sociedades. El impacto fue tan profundo que la mayoría de los europeos actuales lleva entre un 40% y un 60% de ascendencia genética de esos invasores de la estepa. Ellos trajeron caballos, carros y, quizá lo más decisivo, una organización militar que les permitió imponerse sobre comunidades agrícolas más frágiles. Pero la genética también guarda el eco de las víctimas. En algunos valles europeos, las secuencias de ADN muestran linajes femeninos neolíticos que sobrevivieron junto a linajes masculinos Yamnaya, como si las mujeres hubieran sido absorbidas tras la derrota de sus pueblos. Esto, traducido a escenas reales, significa que aldeas enteras fueron arrasadas y sus descendencias reconfiguradas a la fuerza. Ahora, si viajamos más lejos al subcontinente indio, el ADN nos cuenta otra historia similar. La llegada de poblaciones de la estepa trajo consigo la sustitución masiva de linajes masculinos locales, un patrón que se repite una y otra vez en distintas regiones del planeta. El mensaje es claro.
La prehistoria estuvo marcada por migraciones que no fueron caminatas pacíficas, sino tsunamis humanos que borraron unos linajes y consolidaron otros. Lo escalofriante es que esos tsunamis están dentro de ti. Tu sangre es el resultado de esas oleadas, de esos reemplazos brutales, de conquistas que transformaron paisajes humanos enteros. Y el ADN no permite endulzar la historia. Allí donde un linaje desaparece de repente, lo que hubo fue violencia, desplazamiento o exterminio. Si hoy hablamos las lenguas indoeuropeas, desde el español hasta el hindi, es porque aquellos jinetes de la estepa impusieron no solo su sangre, sino también su voz. La genética nos obliga a reconocerlo. Somos herederos de vencedores y víctimas al mismo tiempo. Si quieres continuar este viaje conmigo, no lo detengas aquí, porque en la siguiente parte nos adentraremos en un descubrimiento aún más inquietante: cómo el ADN revela secretos de las primeras tumbas monumentales, mostrando desigualdades sociales tan brutales que parecen anunciar el nacimiento de las jerarquías y del poder absoluto. Suscríbete y acompáñame. Lo que viene mostrará que la semilla de la desigualdad ya estaba escrita en la prehistoria. La escena es solemne. En el corazón de una tumba monumental, bajo toneladas de tierra y piedra, yace un cuerpo rodeado de objetos preciosos: cuentas de ámbar, cuchillos de obsidiana, colmillos de animales cuidadosamente trabajados. A su alrededor, otros cuerpos han sido enterrados con menos cuidado, con menos riqueza, como si fueran figurantes en la eternidad del difunto principal. Durante siglos, los arqueólogos interpretaron estas tumbas neolíticas y de la Edad del Cobre como símbolos de prestigio, los primeros signos claros de jerarquías sociales. Pero fue el ADN el que reveló hasta qué punto esas desigualdades estaban ya arraigadas. Al analizar restos de lugares como Stonehenge en Inglaterra o el Gran Túmulo de Newgrange en Irlanda, los genetistas encontraron algo impactante. Las élites no solo acumulaban riqueza material, también controlaban la reproducción. En una de las tumbas más célebres de Irlanda, un individuo enterrado con lujo extraordinario resultó ser producto de una unión incestuosa de primer grado, hijo de hermano y hermana o de padre e hija. Ese dato genético no es casualidad. La endogamia extrema entre poderosos es un patrón que conocemos de civilizaciones mucho más tardías, como los faraones egipcios o las dinastías reales de la antigüedad. Lo que nadie esperaba era encontrarlo miles de años antes, en el corazón del Neolítico europeo. Significa que ya entonces existían linajes que se consideraban sagrados, superiores, con derecho a perpetuarse mediante reglas distintas a las del resto del grupo. El ADN lo confirma. En algunos yacimientos, los linajes paternos de élite se repiten durante generaciones, como si un puñado de familias hubiera monopolizado el poder durante siglos. Mientras tanto, los cuerpos enterrados en tumbas colectivas muestran una diversidad genética mayor, pero con signos de haber vivido con menos privilegios, menos alimento de calidad, más enfermedades. La desigualdad no se mide solo en objetos funerarios, está inscrita en los huesos mismos. Y aquí está lo perturbador. Muchos de los cuerpos enterrados junto a los grandes personajes muestran vínculos genéticos secundarios, sirvientes, acompañantes sacrificados para seguir al jefe en la muerte. El ADN de algunos niños enterrados en estas tumbas colectivas revela que no eran hijos del poderoso, sino probablemente ofrendas humanas. La prehistoria, que a menudo imaginamos como sociedades igualitarias de pequeños grupos, nos muestra su verdadero rostro. Ya entonces el poder se heredaba, se consolidaba en sangre y en algunos casos se protegía con el tabú de la endogamia. Imagina la escena de un entierro en aquel tiempo. La comunidad reunida, el cuerpo del líder colocado en el centro, las ofrendas apiladas a su alrededor, quizá incluso sacrificios humanos para acompañarlo en su viaje. Lo que no podían imaginar es que miles de años después el ADN contaría lo que los símbolos intentaron ocultar, que la desigualdad, la élite y hasta el incesto dinástico tienen raíces mucho más antiguas de lo que jamás sospechamos. Y si hoy el poder sigue concentrándose en pocas manos, quizá no sea casualidad. Está escrito en la genética de nuestras sociedades desde su origen, pero no termina aquí. Porque en la última parte de este viaje descubriremos lo más escalofriante de todo: cómo el ADN, más allá de huesos y tumbas, conecta a cada uno de nosotros con esas historias de violencia, sacrificio y supervivencia. Suscríbete y acompáñame. En la siguiente parte cerraremos este recorrido con la revelación final de lo que significa en realidad llevar la prehistoria dentro de ti. Cierra los ojos por un momento e imagina los latidos de un corazón que no pertenece solo a ti, sino a decenas de miles de generaciones que vivieron, lucharon y murieron antes que tú. Cada célula de tu cuerpo lleva un registro silencioso. Los éxodos desesperados de los cazadores-recolectores,
las masacres neolíticas, los híbridos de neandertales y denisovanos, los sacrificios infantiles, las élites endogámicas y las epidemias invisibles. Todo eso, cada triunfo y cada horror, está inscrito en tu ADN. La prehistoria, que a menudo nos parece un mundo remoto y distante, se convierte así en algo íntimo. No es solo historia, es biología. Estudios recientes han demostrado que gracias a estas huellas genéticas podemos identificar cómo algunas enfermedades actuales, desde la diabetes tipo 2 hasta ciertas predisposiciones autoinmunes, son el eco de adaptaciones prehistóricas, intentos de sobrevivir en mundos de hambre, frío y conflicto constante. Incluso nuestras respuestas emocionales, nuestra tendencia a la cooperación o a la violencia, llevan trazas de aquella historia. La genética nos dice que la supervivencia no dependía solo de fuerza o inteligencia, sino de la capacidad de integrarse, adaptarse y a veces de soportar lo impensable. Cada fragmento de ADN antiguo descifrado nos recuerda que somos herederos de una historia que no podemos ver en las piedras o en las pinturas rupestres. La historia que late en silencio dentro de nosotros. Y al contemplar esto, hay algo profundo que emerge. Nuestra identidad es colectiva y violenta, creativa y ritual, marcada tanto por el miedo como por la esperanza. Somos la suma de los que sobrevivieron y los que no, los que amaron y los que sacrificaron, los que conquistaron y los que fueron conquistados. Así, el fuego de la cueva, la sangre de los niños, las migraciones y las guerras, todo aquello que alguna vez nos parecía lejano sigue vivo dentro de nosotros. Y cada decisión genética, cada supervivencia de un linaje nos ha llevado hasta aquí, hasta este instante. Y al mirar tu reflejo hoy, estás viendo el resultado de un pasado que ha sido cruel, creativo y sorprendentemente resiliente. Este viaje al corazón de la prehistoria nos deja una verdad ineludible. El ADN no solo revela secretos antiguos, sino que nos recuerda que somos parte de ellos, que llevamos la historia de nuestros ancestros en cada célula, en cada latido. Si quieres continuar explorando estos vínculos entre pasado y presente, entre ciencia y misterio, acompáñame en los próximos viajes. Porque la historia de la humanidad sigue escribiéndose dentro de nosotros y cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender quiénes somos realmente. Suscríbete y acompáñame. Los secretos más profundos de nuestro pasado están dentro de ti, esperando a ser revelados.